Quería terminar esa parte de la enseñanza. Pero vemos aquí que es importante, como hemos estado estudiando en el capítulo 12 de Romanos, ¿no verdad? ¿Se acuerdan? De presentarnos nuestro cuerpo como ¿qué? Un sacrificio vivo, ¿se acuerdan? Importante eso, que es puro, santo y que sea agradable a Dios. Según después miramos también no conformarnos, ¿no? a este siglo, pero siendo que renovados nos da nuestro entendimiento. Estudiamos sobre eso, también buscamos y enseñamos sobre la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en todo lo que hacemos, ¿no verdad? En todo lo que hacemos. A diario vimos eso, y eso es importante saber, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y sabemos de que cuando nos ofrecemos como un sacrificio vivo ante Dios, ¿no verdad? Cuando no nos conformamos a este siglo, sino somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, es que vamos a poder saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y sabemos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nuestras vidas. Es agradable, es buena y es perfecta. Vimos todo eso. Según entonces en el capítulo 12, versículo 6 en adelante, vimos donde dice, de manera entonces de que este entendimiento, ahí vemos de que hay diferentes dones según la gracia que os es dado. Y eso vemos que los dones es por la gracia de Dios, es que Dios te da un don, Dios te da una habilidad, Dios te ministra, Dios te ayuda a comprender, te ayuda a servir, te ayuda a... Hay muchas habilidades, muchos dones que Dios nos quiere dar. Y vemos de que muchos de estos dones mencionados aquí, y vemos, dice que según la gracia que os es dado. Y dice, si es profecía, úsela conforme a la medida de la fe. O si es servicio, en servir. O si es enseñar, en la enseñanza, ¿verdad? El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Y vemos aquí que en estos dones vemos que es un regalo de Dios. Vemos, hermanos y hermanas, que es importante que según miramos y compartimos, ¿no verdad? Vemos de que la verdad que si tú te pones a pensar, Dios no necesita a ninguno de cada uno, no nos necesita para poder Él llevar a cabo su plan, ¿no verdad? Para llevar a cabo Él su ministerio. Él no nos necesita a ninguno de nosotros, porque es Dios Todopoderoso. Dios puede mandar a sus ángeles, Dios puede usar a cualquier persona, hasta un donkey lo usó, ¿no? Hasta un burro lo usó, ¿no verdad? Vemos de que Dios puede usar a cualquier persona. Pero qué bonito es ver que Dios nos da, a veces nos da estas habilidades que Dios nos da para poderlo, que dice aquí, que para poderlo usarlo para el pueblo de Dios, para la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se anime, se enfoque, que busque, que sirva a Dios. Es para un buen ministerio, para que la iglesia se edifique, dice. Eso es lo que dice la Escritura. Vemos aquí, importante, vemos el primer, servicio, don que Dios da primero, como él lo menciona aquí, el apóstol Pablo, dice, de la profecía. Y la semana pasada fui rápido sobre este don, ¿no verdad? Y vemos que el don de profecía, en el contexto, vemos que la profecía no se trata principalmente de predecir el futuro. Hay personas que piensan que la profecía es predecir lo que viene. Y es parte, vemos de que los profetas siempre venían a sus pueblos, los profetas venían y eran usados por Dios para ellos hablar la palabra de Dios al pueblo, ¿no verdad? Es una de las profecías. Pero aquí el contenido también de que se está hablando aquí es profecía, y es también, vas a ver que es importante ver en la enseñanza, vemos de que los dones, hay muchos dones, y nosotros en Calvary Chapel pensamos y sabemos de que cuando uno está enseñando,
puede haber muchas cosas que está pasando durante la enseñanza. Puede haber el don de revelación, el don de discernimiento, un don de profecía, un don de que a lo mejor tú estás pensando en algo que Dios me pone algo en mi corazón y yo lo hablo, lo digo, lo explico y tú dices, oye, eso mismo es lo que yo estaba pensando ayer o hoy, eso como me ministró, eso es lo que Dios es. Vemos que mediante la palabra de Dios puede haber diferentes dones que da Dios al que enseña, al pastor. Y vemos que es importante que vemos que mediante eso hay que discernir, ¿no? ¿Verdad? Vemos, hermanos y hermanas, que cuando viene ese don de profético, vemos de que es para edificar, para animar y para consolar. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, si pueden, vamos a ir ahí un momentico, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, 1 Corintios 14, 3. Dice, pero el que profetiza, dice, habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. So, vemos parte de este don profético que Dios nos los quiere dar a cada uno de nosotros, ¿no, verdad? Interesante, hay otro versículo que dice, desear todo lo que Dios desee. Yo me acuerdo cuando yo estaba pidiéndole a Dios, Señor, lléname tu Espíritu Santo. Yo había sido salvo ya yo había recibido al Señor, ya yo me había bautizado, pero había algo todavía que yo todavía estaba como que un poco vacío en las cosas de Dios. Y yo le pedí a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, pero dame a lo que tú quieres, lo que tú desees. Y yo deseaba eso. Y yo me acuerdo que en esa semana, esa era la semana, ese era el tópico en mi corazón, ese era lo que estaba en mi mente, en mi corazón. Yo pidiéndole a Dios, Señor, dije aquí, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí. Yo me acuerdo que llamé a pastoral, creo que fue como a las 6 de la mañana. Y no, porque esa noche, el Señor me tocó, el Señor me tocó con el Espíritu Santo de Dios, que había un nuevo fuego. Ahí había un fuego nuevo, tú sabes, del Espíritu Santo de Dios. Y vemos de que Dios nos quiere llenar, darnos, recordarnos, ¿no verdad? Y renovar ese fuego por Dios. Estás tú, a veces nos enfriamos, ¿no verdad? A veces ya no hay mucho fuego, ¿no verdad? ¿Te acuerdas cuando tú primero viniste a Jesucristo? Tú abrías tu Biblia todos los días para que Dios te hablara por las Escrituras. Yo quiero decir, dame las palabras, yo quiero más, tengo hambre. Ahora han pasado muchos años y ya tú no tienes mucha hambre. Ya tú de vez en cuando abres las Escrituras, un versículo, Mira, el pastor no ha mandado devocional esta semana. Pero Dios quiere animarnos. Y proféticamente vemos que parte de la profecía de tener ese don es para qué? Edificar, para animar, para consolar. Que también implica expresar el pensamiento de Dios sobre una situación actual, ¿no verdad? O por advertencia sobre un peligro o sobre una dirección. Vemos que proféticamente ese don en muchas de las ocasiones se da y Dios nos habla, ¿no verdad? Mediante enseñanzas. Pero también vemos que así como los profetas existían, ¿no verdad? En el Viejo Testamento vemos que esos profetas, Dios le había dado un conocimiento, una palabra para el pueblo de Israel, una palabra que venía, ¿se acuerdan de Moisés cuando vino a Faraón? Let my people go, deja ir a mi pueblo, suéltalo, te va a caer problema, te va a caer. Y vemos, hermanos y hermanas, que Dios usa a todo eso. Pero volvemos al punto, vemos aquí que es importante, que dice aquí, conforme a la medida de la fe. Esto significa que la palabra profética debe ejercerse con humildad e integridad. Escuche, fundamentada, dice, en la fe en que Dios realmente está hablando. Sugiere no ir más allá de lo que Dios está revelando, no hablar en presunción y quizás
y quizás alinearse con las verdades establecidas en las Escrituras. Vemos, hermanos, hermanas, que es importante que cuando una palabra viene de Dios, sabemos que es de Dios. ¿Por qué es importante? En Deuteronomio, puedes escribir capítulo 18, versículos 20 y 22, dice, el profeta que tuviere, para que vea que es una de las cosas que hoy en día hay muchos profetas en muchas iglesias, ¿no verdad? Hay que tener cuidado, porque el Señor es un juez, el Señor es justo, el Señor clama y manda que tiene que tener unos requisitos y cuando tú dices que en el nombre de Dios, esto es lo que Dios, ten cuidado, que sea de Dios, que no sea de ti mismo lo que tú estás hablando. Pero vemos aquí el profeta, Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22, dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, dice, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, dice, morirá contra la falsa profecía. Que es importante ver, hermanos, hermanas, que dice, y el versículo 21 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Right? Con presunción la habló el tal profeta. Dice, no tengas temor de él. Vemos aquí en Deuteronomio que es importante ver cuántos profetas hoy en día no dice que son profetas. Right? Cuántas iglesias y cuántas instituciones religiosas no se han abierto y no existen hoy en día porque supuestamente la profeta o el profeta tal dijo algo que se iba a venir, que ya habían venido como los testigos de Jehová, ¿no verdad? Que dice que ya Jesucristo vino ya. Solo los escogidos pudieron verlo. En 1914 creo que. La verdad, yo no veo a Jesucristo, que todavía es el reino, el reino de Jesucristo todavía no está establecido aquí en el planeta Tierra. Si él hubiera venido ya, la verdad, yo hubiera venido. Pero bueno, volviendo al punto, vemos, hermanos y hermanas, que hay tantos falsos profetas y vemos que también el Señor nos llama, ten cuidado porque se levantarán, ¿qué? Muchos falsos profetas que en mi nombre dirán esto, harán hasta milagros, hasta el diablo va a hacer milagros. Ustedes saben cuando venga el anticristo, la gente se va a quedar sorprendida del anticristo. ¡Wow! Hasta se acuerda que él va a ser baleado, va a ser herido y el Señor lo va a resucitar. El Señor no, el diablo lo va a resucitar, los demonios lo van a resucitar. Va a haber un milagro. Hasta el anticristo va a hacer milagros. Hay que tener mucho cuidado, por eso nosotros no seguimos los milagros, nosotros seguimos la palabra de Dios. Es importante, hermanos y hermanas, escudriñar, saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos, hermanos y hermanas, que muchos están buscando esos milagros y vemos de que, ¿cuántas veces no has visto tú? ¿Te acuerdas? Porque va a salir oro, va a caer oro en la iglesia. ¿Sabían eso? Y le habían puesto una cosa de esas de oro y le habían puesto en los aires acondicionados y empezó a derramar oros así. Cositas de oro que no eran oro, la gente son así. ¿Cuántas veces no vimos, hermanos, hermanas, evangelistas que venían, hacían milagros y después veíamos que eran la gente que estaban todos falsificados, todo era una mentira? Las personas que se levantaban de las sillas de ruedas y esas personas, la verdad que no estaban enfermas. ¿Cuántas personas? Vemos así. Hay muchos falsos profetas que van a venir en el nombre de Jesucristo y decir que van a hacer milagros. Por eso, milagros, Dios está haciendo milagros. Dios lo puede. Y mira que Dios es bueno. Dios puede hacer milagros. Nosotros hemos visto milagros de Dios que Dios ha hecho que dice, wow, man, que es lindo ver cuando Dios es que lo hace. ¿Por qué? Porque la gloria de Él no es tuya, no es el pastor de la hora. ¿Cuántas veces no vemos a la persona que vino, vengan a ver al pastor de la hora, vengan a ver al pastor tal? ¿Qué tú? Tú eres un siervo, tú no eres nadie. Dios te puede usar, Dios te puede ungir, Dios te puede dar los dones. Pero hay que tener cuidado.
Profecía. Oh, man.